punto de inflexión. Él habló en secreto con una mujer sobre ti y lo que ella le dijo lo dejó completamente descolocado. Esto no es una historia cualquiera. Aquí hay verdades que no te contaron y silencios que ahora empiezan a romperse. Se removió algo fuerte en su interior después de esa conversación, y lo que sintió no fue precisamente calma. Quédate hasta el final, porque hay detalles que cambian completamente la forma en la que estás viendo todo esto. ¿Sientes que después de esa conversación, él empezó a evitar tomar decisiones claras contigo? Después de ese punto concreto, su energía deja de ser firme y empieza a volverse muy irregular. No es que desaparezca el interés de forma directa, sino que se nota como una especie de freno interno. Antes podía avanzar, o al menos intentar definir algo contigo, pero ahora cada vez que se acerca a una decisión contigo, se detiene, lo piensa demasiado, lo retrasa o simplemente lo deja en el aire. Es como si algo de lo que escuchó le hubiera metido ruido en la cabeza, generándole inseguridad sobre qué es lo correcto hacer. Entonces, entra en un modo de espera, como si necesitara confirmar internamente que no va a equivocarse antes de moverse, y eso lo deja bloqueado. ¿Te has dado cuenta de que su comportamiento ahora parece más cauteloso de lo normal? Se nota bastante ese cambio, porque su forma de actuar se vuelve más medida, más fría en algunos momentos y demasiado controlada en otros. Ya no hay espontaneidad clara, como si estuviera constantemente evaluando cada gesto. Esa cautela no viene de la nada, sino de una sensación de estar siendo observado o tener que cuidar lo que hace. Es como si algo externo hubiera alterado su confianza natural contigo y ahora cada paso lo calcula. Eso genera una energía más rígida, menos fluida, donde incluso cosas simples se sienten tensas o demasiado pensadas. ¿Sientes que hay una tensión silenciosa cada vez que intenta acercarse a ti? Sí, pero no es una tensión visible o dramática. Es algo más sutil, casi incómodo. Cuando intenta acercarse, hay como un choque interno entre lo que quiere hacer y lo que su mente le está recordando. Eso hace que el acercamiento no sea natural, sino un poco forzado o interrumpido. Puede dar señales de querer estar cerca, pero al mismo tiempo se frena, y esa contradicción genera una energía rara entre ambos, como si el espacio se volviera más pesado en esos momentos. ¿Has notado que él analiza demasiado todo lo que haces o dices? Su atención hacia ti se vuelve más mental que emocional. Empieza a interpretar, a buscar significados donde antes simplemente fluía. Si dices algo, lo repasa. Si haces un gesto, lo piensa. Si te comportas de cierta forma, lo relaciona con lo que escuchó. Es como si hubiera perdido la capacidad de ver todo de forma simple. Esa sobreinterpretación lo desgasta, porque en lugar de vivir la interacción contigo, la está analizando constantemente, y eso genera confusión y distancia emocional. ¿Te preguntas si lo que escuchó le generó miedo a perder el control de la situación? Ese miedo aparece de forma bastante clara en su energía. No necesariamente es un miedo consciente, pero sí una sensación interna de «esto se me puede ir de las manos». Lo que escuchó le activa inseguridad, y cuando alguien se siente inseguro, intenta controlar más, pero al mismo tiempo se bloquea. Entonces, entra en un ciclo raro. Quiere entenderlo todo, pero cuanto más intenta controlarlo, más confuso se vuelve todo. Esa pérdida de control percibida es lo que lo hace actuar de forma más rígida contigo. ¿Sientes que ahora él duda incluso de sus propios sentimientos hacia ti? La duda no nace de la ausencia de sentimientos, sino del ruido mental que se le instaló. Antes tenía una percepción más clara de lo que sentía, pero ahora esa claridad se mezcla con información externa que lo confunde. Entonces empieza a cuestionarse cosas que antes no se cuestionaba. No es que los sentimientos desaparezcan, sino que se ensucian con dudas, y eso lo hace dudar incluso de lo que ya tenía claro contigo. Esa inestabilidad interna
es lo que lo vuelve inconsistente. ¿Has percibido que alguien le presentó una versión de ti que no reconoces? En su energía se nota como si hubiera recibido una interpretación distorsionada o parcial de quién eres. No necesariamente algo completamente falso, pero sí una versión filtrada, exagerada o malintencionada en algunos aspectos. Eso genera un choque interno en él, porque lo que escucha no coincide del todo con lo que ha vivido contigo, pero tampoco lo descarta completamente. Entonces, queda en un punto medio incómodo, donde no sabe qué creer, y eso altera su percepción general. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo parece más mental que emocional? Totalmente. Antes había más reacción emocional directa, más naturalidad, más fluidez. Ahora, en cambio, todo pasa por la cabeza. Piensa antes de actuar. Analiza antes de responder. Interpreta antes de sentir. Eso hace que la conexión pierda calor emocional y gane peso mental. Cuando una relación entra en ese estado, se vuelve más tensa, más lenta, menos viva, porque ya no fluye desde el corazón, sino desde la duda. ¿Sientes que él está intentando entenderte, pero desde una confusión interna? Sí, y eso es lo que lo complica todo. Él no deja de intentar encajarte en su mente, de entender qué es lo que realmente eres para él después de lo que escuchó. Pero como su base emocional está alterada, cualquier intento de comprensión termina en más preguntas que respuestas. Entonces, entra en un bucle de análisis que no lo lleva a claridad, sino a más confusión, y eso lo aleja en vez de acercarlo. Te preguntas si esa conversación lo hizo replantearse todo lo que creía de ti. Esa conversación funciona como un punto de quiebre mental. No borra lo anterior, pero sí lo pone en duda. Empieza a revisar recuerdos, gestos, momentos contigo desde otra perspectiva, como si estuviera buscando señales de algo que antes no veía. Eso hace que todo lo que creía seguro sobre ti empiece a tambalearse internamente, y cuando eso pasa, la persona entra en un estado de revisión constante. ¿Sientes que ahora él mide cada paso que da hacia ti? Su energía contigo deja de ser espontánea y pasa a ser calculada. No se acerca de forma libre, sino con cautela, como si cada movimiento tuviera consecuencias. Esto no significa que no quiera acercarse, sino que su mente le pone filtros constantes. Eso hace que incluso cuando quiere avanzar, lo haga lentamente o se detenga a mitad de camino, evaluando si es seguro o no. ¿Has notado que está más pendiente de lo que otros opinan que de lo que siente? Sí, porque la influencia externa gana peso en su decisión interna. Lo que antes era más intuitivo, ahora pasa por validación externa. Empieza a considerar opiniones, comentarios o percepciones ajenas como si fueran parte importante de la realidad, y eso debilita su conexión directa contigo. Cuando alguien deja de confiar en lo que siente y empieza a depender de lo externo, su energía se dispersa y se vuelve inestable. Te preguntas si alguien le habló con intención de provocarle celos o inseguridad. Esa posibilidad encaja bastante con lo que se siente en su campo energético. Hay una sensación de intervención emocional externa que no busca claridad, sino reacción. Algo que no fue neutral, sino cargado, con intención de mover emociones específicas en él. Eso genera un efecto de inestabilidad, porque en lugar de ayudarle a entender, le activa inseguridad, comparación o duda. ¿Sientes que su vínculo contigo está en pausa emocional sin explicación? Es exactamente esa sensación de pausa invisible. No hay ruptura clara, no hay cierre, pero tampoco hay avance. Es como si todo quedara suspendido en el aire. Esa pausa no es casual, sino resultado de su bloqueo interno. Está ahí, presente, pero emocionalmente detenido, como si necesitara resolver algo dentro de él antes de poder continuar. ¿Has percibido que él se contradice más que antes cuando habla contigo? La contradicción se vuelve bastante evidente. Puede decir algo en un momento y actuar distinto al poco tiempo, o expresar interés, pero luego mostrarse distante. Esto pasa porque internamente
No tiene una línea clara de pensamiento sobre ti ahora mismo. Está dividido entre lo que siente, lo que escuchó y lo que teme, y eso lo lleva a cambiar constantemente de postura emocional. ¿Te preguntas si él está intentando esconder que esa conversación le afectó de verdad? En su energía se nota bastante el intento de aparentar normalidad, como si quisiera que nada lo hubiera movido por dentro. Pero la verdad es que sí le afectó, y mucho más de lo que muestra. El problema es que no sabe cómo procesarlo sin perder el control emocional, así que opta por taparlo. Entonces contigo puede parecer frío, neutro o incluso indiferente en algunos momentos, pero por dentro sigue dando vueltas a lo mismo. Es como si intentara sostener una imagen de seguridad, mientras internamente todo está en revisión constante. Esa doble capa lo desgasta, porque tiene que sostener lo que muestra hacia afuera, mientras lucha con lo que realmente siente o duda. ¿Sientes que hay un cambio energético que no se ha verbalizado entre ustedes? Sí, y es de esos cambios que no necesitan palabras para sentirse. La dinámica entre ustedes ya no fluye igual, como si algo invisible hubiera modificado el ritmo de la conexión. Antes había más naturalidad, más continuidad emocional, y ahora se percibe como cortes, pausas, silencios internos. No es algo que necesariamente se hable, pero se siente en la forma en la que interactúan, en cómo responde, en cómo se acerca o se aleja sin explicación. Es un cambio silencioso, pero muy presente, como una tensión de fondo que nadie nombra, pero que ambos perciben. ¿Has notado que él ahora evita profundizar en temas emocionales contigo? Esto se vuelve bastante claro en su comportamiento. Cuando una conversación empieza a tocar algo más profundo o emocional, él tiende a desviarla, cambiar el tema o responder de forma más superficial. No es que no tenga emociones, sino que ahora le cuesta entrar en ese terreno contigo porque se siente inseguro o confundido. Es como si su mente le dijera que no es seguro abrirse del todo en este momento. Entonces, mantiene todo en una zona más ligera, evitando exponerse emocionalmente como antes. ¿Te preguntas si lo que escuchó despertó dudas que antes no existían? Sí, porque esa es la raíz del cambio. Antes, había una base más estable en su percepción de ti, pero después de esa conversación, aparecen preguntas nuevas que antes no estaban ahí. Empieza a cuestionar detalles, intenciones, momentos pasados, como si todo pudiera tener un significado distinto al que pensaba. Esas dudas no siempre tienen fundamento real, pero sí tienen impacto emocional. Y cuando una duda se instala, aunque no sea verdadera, ya empieza a influir en cómo actúa contigo. ¿Sientes que él está atrapado entre lo que le dijeron y lo que realmente siente? Esa es exactamente la energía que se percibe. Está en un punto de división interna, donde una parte de él recuerda lo que ha vivido contigo y lo que ha sentido de forma genuina, pero otra parte está contaminada por lo que escuchó. Entonces, no logra unificar ambas cosas. Esa lucha interna lo deja paralizado emocionalmente, porque ninguna de las dos partes gana del todo. Y mientras esa batalla interna no se resuelva, su comportamiento contigo seguirá siendo inestable. ¿Has percibido que su presencia contigo es más inestable desde ese momento? Sí, porque ya no es una presencia constante en su forma emocional. Hay momentos en los que está más cercano, más atento, y otros en los que parece desconectado o ausente incluso estando presente. Esa inestabilidad no es casual, sino reflejo de su estado interno. Cuando alguien está dividido mentalmente, su presencia también se fragmenta. Entonces, contigo no hay una línea estable, sino altibajos emocionales que se sienten claramente. ¿Te preguntas si alguien quiso manipular su percepción sobre ti? La energía alrededor de esto sugiere bastante influencia externa con intención, no solo conversación casual. Hay algo en lo que le dijeron que no buscaba simplemente informar, sino generar un efecto en él. Puede ser duda, inseguridad o cambio de percepción. Cuando una persona recibe ese tipo de información,
no la procesa de forma neutra, especialmente si ya existe un vínculo emocional contigo. Entonces, la mente empieza a reinterpretar todo desde ese nuevo filtro, aunque no sea del todo real o equilibrado. ¿Sientes que él está revisando mentalmente todo lo que ha vivido contigo? Sí, y esto es muy importante. Empieza a repasar momentos, conversaciones, gestos, buscando señales que confirmen o contradigan lo que escuchó. Es como si estuviera reconstruyendo su historia contigo desde otra perspectiva. Eso no significa que todo lo anterior pierda valor, pero sí que ahora lo analiza con sospecha o con más carga mental. Esa revisión constante lo aleja del presente contigo, porque está más en su cabeza que en el momento real. ¿Has notado que hay un miedo oculto en su forma de acercarse a ti ahora? Ese miedo no es evidente ni directo, pero se percibe en la forma en la que frena sus impulsos. Quiere acercarse, pero algo lo detiene antes de hacerlo de forma natural. Ese algo es una mezcla de inseguridad, dudas y temor a equivocarse contigo o a malinterpretar lo que siente. Entonces, sus acercamientos ya no son libres, sino controlados, como si tuviera que asegurarse de que no va a salir lastimado o confundido. ¿Te preguntas si esa conversación fue el punto que cambió su forma de verte definitivamente? Esa conversación no necesariamente borra lo que había antes, pero sí marca un antes y un después en su percepción. A partir de ahí, ya no te ve con la misma claridad emocional que tenía antes. Su visión de ti ahora está filtrada por dudas, interpretaciones y ruido mental. Eso no significa que todo haya cambiado en esencia, pero sí que la forma en la que él procesa lo que siente por ti ya no es la misma. Y mientras no logre aclarar internamente lo que recibió, esa percepción seguirá siendo inestable y cambiante. Te preguntas si él está intentando esconder que esa conversación le afectó de verdad. Se percibe claramente un esfuerzo interno por mantener una fachada de estabilidad, como si quisiera demostrar que todo sigue igual, aunque por dentro no sea así. No es que lo niegue de forma consciente todo el tiempo, pero sí intenta minimizarlo, restarle importancia, como si así pudiera recuperar el control. Contigo, eso se traduce en una actitud más reservada, menos expresiva, evitando mostrar vulnerabilidad. Pero esa contención no significa indiferencia, sino más bien una forma de protegerse de lo que le removió emocionalmente. ¿Sientes que hay un cambio energético que no se ha verbalizado entre ustedes? Ese cambio es silencioso pero constante, como una especie de distancia invisible que se instaló sin que ninguno lo dijera abiertamente. Ya no hay la misma fluidez emocional, y aunque sigan en contacto, la energía se siente distinta. Es como si algo quedara pendiente en el aire, sin resolverse, sin nombrarse, pero influyendo en cada interacción. Esa falta de verbalización hace que el cambio pese más, porque no hay claridad que lo cierre o lo explique. ¿Has notado que él ahora evita profundizar en temas emocionales contigo? Sí, porque entrar en lo emocional ahora le genera inseguridad. Antes podía abrirse más fácilmente, pero después de lo que escuchó, todo lo emocional pasa por filtros mentales. Entonces, prefiere mantener conversaciones más superficiales o neutrales contigo. No es falta de interés, sino una especie de autocontrol para no exponerse demasiado a lo que no sabe cómo manejar en este momento. ¿Te preguntas si lo que escuchó despertó dudas que antes no existían? Exactamente. Aparecen dudas nuevas que antes no formaban parte de su forma de verte. No porque lo que le dijeron sea necesariamente cierto, sino porque fue suficiente para abrir una grieta en su percepción. A partir de ahí, su mente empieza a cuestionar cosas que antes daba por sentadas, y eso cambia completamente la forma en la que interpreta lo que vive contigo ahora. ¿Sientes que él está atrapado entre lo que le dijeron y lo que realmente siente? Esa división interna es muy fuerte en su energía. Por un lado, están sus emociones reales contigo, lo vivido, lo sentido de forma genuina. Por otro, está la información externa que introdujo duda, y ninguno de los dos lados termina de imponerse.
Eso lo deja en un estado de bloqueo emocional, donde no avanza ni retrocede con claridad. Simplemente se queda en tensión interna. ¿Has percibido que su presencia contigo es más inestable desde ese momento? Sí, porque ya no hay continuidad emocional estable. Hay momentos en los que se acerca, parece más presente, más conectado, y luego de repente se desconecta o se muestra distante sin una razón visible. Esa inestabilidad es reflejo directo de su mundo interno, que ahora está dividido y sin equilibrio claro. ¿Te preguntas si alguien quiso manipular su percepción sobre ti? La sensación energética apunta a que la información que recibió no fue neutra. No se trata solo de una conversación casual, sino de algo que tuvo intención de influir en cómo él te percibe. Eso no significa que todo sea falso, pero sí que pudo haber sido presentado de forma parcial o cargada emocionalmente, lo cual en él genera confusión y reacciones internas más intensas. ¿Sientes que él está revisando mentalmente todo lo que ha vivido contigo? Sí, y eso es clave en su estado actual. Empieza a repasar momentos pasados contigo desde una nueva perspectiva, intentando encontrar coherencia entre lo que vivió y lo que le dijeron. Ese proceso lo mantiene mucho más en su mente que en el presente contigo, porque está constantemente reinterpretando su historia emocional. ¿Has notado que hay un miedo oculto en su forma de acercarse a ti ahora? Ese miedo no es directo ni evidente, pero se filtra en sus acciones. Se acerca con cautela, como si tuviera que asegurarse antes de cada movimiento. Hay una especie de temor a equivocarse, a malinterpretar o a exponerse emocionalmente sin tener claridad. Eso hace que su forma de acercamiento sea más lenta, más medida y menos espontánea. ¿Te preguntas si esa conversación fue el punto que cambió su forma de verte definitivamente? Más que un cambio definitivo, fue un punto de ruptura en su percepción estable. A partir de ahí, ya no te ve desde una sola emoción clara, sino desde una mezcla de lo vivido contigo y lo que le hicieron pensar. Eso fragmenta su visión y hace que su forma de sentirte ahora sea mucho más inestable, variable y dependiente de su estado mental en cada momento. ¿Sientes que después de todo esto, él empezó a desconectarse emocionalmente sin explicarlo? No es una desconexión total ni definitiva, pero sí una especie de retirada emocional progresiva. Ya no se entrega igual que antes, ya no fluye contigo de la misma forma, y eso se nota en la calidad del vínculo. Es como si hubiera bajado un nivel de implicación emocional sin decirlo, como si una parte de él estuviera presente y otra se hubiera quedado en pausa. Esa desconexión no es fría del todo, es más bien confusa, como si todavía estuviera ahí, pero sin saber cómo estar contigo. ¿Te has dado cuenta de que ahora reacciona más tarde a lo que antes respondía rápido? Sí. Hay un retraso en sus respuestas emocionales y conductuales. Antes había más inmediatez, más espontaneidad, pero ahora todo parece pasar por una especie de filtro interno que lo ralentiza. No es solo físico o de comunicación, es energético también. Como si necesitara más tiempo para procesar incluso cosas simples contigo, porque su mente está sobrecargada con dudas y pensamientos. ¿Sientes que su energía contigo está más fría, pero no completamente distante? Exacto. Es una frialdad parcial, no un corte total. Está presente, pero no cálido como antes. Hay una especie de barrera invisible que hace que la conexión no fluya igual. Esa frialdad no significa ausencia de sentimiento, sino más bien contención emocional. Es como si estuviera midiendo cada emoción antes de dejarla salir, y eso hace que todo se sienta menos natural. ¿Has notado que él ahora parece más cerrado cuando se trata de hablar de lo que siente? Sí, porque ya no confía igual en expresar lo que le pasa internamente contigo. Antes podía compartir más fácilmente, pero ahora hay una especie de bloqueo emocional. No es que no sienta, sino que le cuesta traducir lo que siente en palabras o acciones contigo. Eso genera una distancia que no siempre es visible,
pero sí perceptible en la dinámica entre ambos. Te preguntas si él está confundido entre lo que siente y lo que piensa. Esa es exactamente la raíz del conflicto interno que tiene ahora. Su mente analiza, su emoción siente, pero ambos no van en la misma dirección. Entonces, lo que siente no siempre coincide con lo que concluye mentalmente. Esa incoherencia interna lo deja en un estado de confusión constante, donde no puede confiar plenamente ni en su intuición ni en su análisis. ¿Sientes que hay momentos en los que él quiere acercarse, pero algo lo frena? Sí, y esos momentos son bastante claros en su energía. Hay impulsos de acercamiento, pero algo lo detiene justo antes de actuar. Ese freno viene de la inseguridad creada por lo que escuchó, que le genera dudas sobre cómo será recibido o interpretado. Entonces, se queda en el punto medio, queriendo, pero sin avanzar del todo. ¿Has percibido que él está más pendiente de lo que podría salir mal contigo? Ahora su enfoque está mucho más en la prevención que en la espontaneidad. En lugar de dejarse llevar, piensa en posibles consecuencias, malentendidos o interpretaciones. Eso cambia completamente su forma de interactuar contigo, porque ya no actúa desde la confianza, sino desde la precaución. ¿Te preguntas si lo que escuchó sobre ti lo hizo dudar de la conexión que tenían? Sí, porque esa es una de las consecuencias más fuertes de esa información externa. No destruye lo vivido, pero sí lo pone bajo revisión. Empieza a preguntarse si lo que sentía era tan claro como pensaba, o si había elementos que no estaba viendo. Esa duda debilita la sensación de certeza que tenía sobre la conexión. ¿Sientes que él ahora se muestra más distante emocionalmente, pero sigue observando? Esa es una dinámica muy marcada. Aunque se aleje emocionalmente, no desaparece del todo. Sigue observando, sigue pendiente, pero desde un lugar más mental que emocional. Es como si estuviera mirando desde fuera en lugar de participar plenamente dentro de la conexión. ¿Has notado que su forma de verte cambió después de esa conversación sin que te lo dijera? Sí, porque el cambio no fue comunicado, fue interno. Su percepción sobre ti pasó por un filtro nuevo después de lo que escuchó, y eso modificó la forma en la que interpreta tus acciones y tu presencia. Aunque no lo exprese, ya no te percibe exactamente igual que antes, y eso se nota en su comportamiento contigo. ¿Sientes que él ahora analiza tus palabras más de lo que las escucha de forma natural? Sí, hay una diferencia muy clara en cómo procesa lo que dices. Antes podía reaccionar de forma más espontánea, más emocional, pero ahora parece que traduce todo a su mente antes de dejarlo pasar. Eso hace que pierda naturalidad en la interacción contigo. Es como si buscara significados ocultos, incluso en frases simples, y eso lo aleja del momento presente contigo. No es que no te escuche, es que ya no lo hace desde la calma emocional, sino desde la duda. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo cambia dependiendo del entorno o de con quién esté? Sí, su comportamiento contigo no es estable en todos los contextos. Cuando hay otras influencias alrededor, su actitud puede volverse más cerrada o más distante, como si se protegiera o se ajustara a lo que ha escuchado o pensado antes. En cambio, en momentos más privados, puede haber un leve retorno de cercanía, pero incluso ahí sigue esa capa de contención. Eso muestra que no está actuando desde una seguridad interna clara. ¿Sientes que él está intentando entenderte, pero sin lograr conectar contigo como antes? Esa sensación es bastante fuerte ahora. Hay un intento mental de comprenderte, de encajar lo que siente contigo dentro de lo que sabe o le dijeron, pero no logra una coherencia interna. Antes la conexión era más directa, más intuitiva, y ahora está mediada por pensamientos constantes. Eso rompe la fluidez emocional y hace que, aunque esté cerca, no siempre sientas verdadera conexión. ¿Has notado que él evita temas donde podría exponerse demasiado contigo? Sí, hay una selección muy evidente de lo que comparte. Evita profundizar en lo que siente,
en lo que piensa de la relación o en lo que le genera incertidumbre. No es casualidad, es protección. Como si hubiera aprendido a no abrir ciertas puertas contigo por miedo a lo que pueda surgir o a lo que ya está confuso dentro de él. ¿Te preguntas si lo que le dijeron sobre ti todavía le resuena en la cabeza? Sí, porque no fue algo que pasó y se olvidó. Se quedó instalado como una idea que vuelve una y otra vez en su mente. Incluso cuando no lo menciona ni lo muestra, internamente lo revisa. Eso hace que su percepción contigo no sea lineal, sino repetitiva, como si su mente volviera siempre al mismo punto de duda. ¿Sientes que él está emocionalmente dividido cuando interactúa contigo? Claramente, hay una división interna. Una parte de él reacciona desde lo que siente de forma genuina y otra desde lo que duda o teme. Esa dualidad hace que su comportamiento contigo sea inconsistente, porque no hay una sola dirección emocional clara. Es como si se moviera entre dos versiones de sí mismo cuando está contigo. ¿Has percibido que su interés no desaparece, pero se vuelve más inestable? Sí, el interés no se apaga, pero pierde estabilidad. Hay momentos donde se nota conexión, curiosidad o cercanía, y otros donde parece desconectarse completamente. Esa oscilación es típica cuando alguien está emocionalmente confundido y no tiene una percepción firme de lo que siente o quiere contigo. ¿Te has dado cuenta de que ahora se muestra más reservado incluso en detalles pequeños? Sí, incluso en cosas simples hay más control. Ya no se expresa con la misma soltura ni comparte con la misma naturalidad. Esa reserva no es indiferencia, es cautela. Es como si cada pequeño gesto tuviera un filtro interno antes de salir, y eso hace que todo se sienta más contenido. ¿Sientes que él está intentando protegerse emocionalmente de lo que siente por ti? Esa es una de las claves de su comportamiento actual. No se aleja porque no sienta, sino porque lo que siente se mezcla con inseguridad y dudas. Entonces su forma de protegerse es controlar la intensidad, reducir la exposición emocional y no dejar que todo fluya como antes. ¿Has notado que su forma de verte ahora es más compleja y menos clara que antes? Sí. Antes la percepción era más directa, más emocionalmente limpia. Ahora está mezclada con interpretaciones, dudas y pensamientos externos. Eso hace que su forma de verte sea más confusa incluso para él, como si no pudiera definirte con una sola emoción o idea estable. ¿Sientes que él todavía no ha procesado completamente lo que escuchó sobre ti? Exactamente. Ese procesamiento no está cerrado. Sigue en curso dentro de él, incluso si no lo muestra. Y mientras eso no se resuelva internamente, su energía contigo seguirá teniendo altibajos, porque una parte de su mente sigue atrapada en esa información que cambió su percepción inicial. ¿Sientes que él está más callado contigo, incluso cuando antes hablaba con naturalidad? Sí, hay un cambio claro en la fluidez de su comunicación. No es un silencio total, pero sí una reducción evidente de lo espontáneo. Antes podía soltarse más, comentar cosas sin pensarlo tanto, pero ahora parece que cada palabra pasa por una especie de filtro interno. Ese silencio no siempre significa falta de interés, sino más bien un exceso de pensamiento, como si tuviera demasiado en la cabeza y prefiriera medir todo antes de expresarlo contigo. ¿Te has dado cuenta de que su mirada hacia ti parece distinta, como más distante o pensativa? Esa sensación aparece bastante en este tipo de dinámica. Su forma de mirarte ya no es completamente directa y emocional, sino más analítica en algunos momentos. Es como si, al verte, su mente se activara automáticamente en lugar de su emoción. Eso crea una percepción diferente, menos cálida o inmediata que antes, y puede sentirse como una pequeña barrera invisible entre ustedes. ¿Sientes que él ahora duda antes de responderte o reaccionar contigo? Sí, hay una pausa que antes no existía. Esa pausa es muy importante porque muestra que ya no responde desde la inmediatez emocional. Ahora parece que necesita tiempo para procesar internamente lo que va a decir o hacer contigo.
En ese espacio de duda entran pensamientos, recuerdos y esa información externa que le afectó, lo cual ralentiza su reacción natural. ¿Has notado que él intenta mantener una cierta distancia emocional aunque siga presente? Sí, no es una desaparición, sino una forma de estar sin involucrarse del todo. Está, pero no se entrega igual. Esa distancia emocional es una especie de mecanismo de protección que ha desarrollado después de lo que escuchó. Es como si se mantuviera cerca físicamente o en contacto, pero sin dejar que la conexión lo envuelva como antes. ¿Te preguntas si él está confundido por la imagen que ahora tiene de ti? Esa confusión es bastante central en su estado actual. La imagen que tenía antes era más clara, más emocional, más estable. Pero ahora está mezclada con nuevas interpretaciones, dudas y percepciones externas. Eso genera una especie de doble visión, donde no logra fijar una sola idea coherente sobre ti, y eso lo deja en un estado de incertidumbre constante. ¿Sientes que él está más en su mente que en la conexión contigo? Sí, claramente su energía se desplazó hacia lo mental. En lugar de vivir la conexión contigo desde lo emocional, ahora la procesa, la analiza y la interpreta. Eso hace que esté menos presente en el momento y más dentro de sus pensamientos. Cuando alguien entra en ese estado, la conexión se siente más fría o menos viva, aunque la persona siga interesada. ¿Has percibido que él evita ciertos gestos o palabras contigo que antes eran normales? Sí, hay una selección más cuidadosa de lo que expresa. No necesariamente porque no quiera, sino porque ahora todo lo evalúa antes de hacerlo. Esa autocensura emocional no es consciente en todo momento, pero está presente como un filtro interno que limita su espontaneidad contigo. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo parece más inestable emocionalmente? Sí, porque no hay una línea emocional constante. Hay fluctuaciones, momentos de cercanía seguidos de momentos de retirada. Esa inestabilidad es el reflejo directo de su conflicto interno. Cuando alguien no tiene claridad interna, su energía externa también se vuelve irregular, y eso es exactamente lo que se percibe aquí. ¿Sientes que él ahora interpreta demasiado lo que pasa entre ustedes? Sí, incluso situaciones simples pueden ser sobreanalizadas. Ya no toma las cosas como vienen, sino que intenta encontrar significados ocultos o intenciones detrás de cada gesto. Eso lo aleja de la naturalidad y lo mete en un estado de análisis constante que distorsiona la conexión real contigo. ¿Has notado que hay una sensación de algo no dicho entre ustedes que pesa en el ambiente? Sí, esa es una de las sensaciones más fuertes ahora. Como si hubiera una conversación pendiente que nunca se tuvo o una claridad que no llegó. Ese no dicho se convierte en una presencia silenciosa en la dinámica, generando tensión emocional sin necesidad de palabras. ¿Sientes que él todavía no ha logrado ordenar lo que siente después de todo esto? Exactamente. Su mundo interno sigue desorganizado emocionalmente. No ha conseguido poner en orden lo que siente contigo frente a lo que escuchó o pensó después. Esa falta de orden interno es lo que mantiene su comportamiento inestable, porque mientras no haya claridad dentro de él, fuera seguirá reflejándose confusión y distancia parcial. ¿Sientes que él está más inseguro cuando se trata de tomar iniciativa contigo? Sí, la iniciativa se ha vuelto más frágil. Antes podía haber un impulso más claro, más directo, pero ahora cada intento de acercamiento parece pasar por una especie de freno interno. No es que desaparezca el deseo de acercarse, sino que aparece una inseguridad que lo hace dudar justo antes de actuar. Esa duda lo deja en una especie de punto muerto donde quiere, pero no termina de dar el paso. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo se siente más contenida, como si se estuviera reprimiendo? Esa contención es muy evidente. Hay emociones que antes fluían de manera más natural y ahora se mantienen dentro, como si él mismo las estuviera controlando constantemente. No es frialdad real, sino autocontrol emocional. Y ese control genera una sensación de distancia,
como si algo se estuviera quedando siempre a medio expresar entre ustedes. ¿Sientes que él ahora analiza lo que podría pasar si se acerca demasiado a ti? Sí. Su mente entra mucho en escenarios hipotéticos. Ya no actúa desde el momento presente, sino desde posibles consecuencias. Se pregunta qué puede salir bien o mal, qué podría malinterpretarse, cómo podría terminar todo. Ese exceso de análisis lo saca de la espontaneidad y lo deja en un estado de cautela constante contigo. ¿Has notado que él evita mostrarse vulnerable contigo como antes? Sí, la vulnerabilidad se ha reducido bastante. Antes podía dejar ver más lo que sentía sin tanto filtro, pero ahora hay una especie de barrera emocional. No quiere exponerse demasiado porque internamente hay inseguridad. Esa protección hace que se cierre en momentos donde antes habría sido más abierto contigo. Te preguntas, si lo que escuchó sobre ti todavía influye en su comportamiento diario. Sí, porque ese tipo de información no desaparece rápido. Se queda funcionando en segundo plano en su mente. Aunque no lo mencione, sigue influyendo en cómo interpreta lo que haces o dices. Es como un filtro invisible que altera su percepción sin que él lo controle del todo. ¿Sientes que él está confundido entre lo que recuerda de ti y lo que le hicieron pensar? Esa es una de las luchas internas más fuertes ahora mismo. Tiene recuerdos reales de lo que ha vivido contigo, pero también tiene nuevas ideas o interpretaciones que chocan con esos recuerdos. Esa contradicción lo deja sin una base clara, porque no sabe cuál versión sostener emocionalmente. ¿Has percibido que él está más distante en momentos donde antes había cercanía emocional? Sí, hay momentos donde la cercanía simplemente no aparece como antes. Incluso cuando hay contacto, la intensidad emocional no es la misma. Esa distancia no siempre es física o evidente, sino más bien energética, como si algo interno lo mantuviera ligeramente separado. ¿Te has dado cuenta de que él ahora tarda más en reconectar después de alejarse? Sí, la reconexión ya no es inmediata. Antes podía haber un flujo más natural de acercamiento y alejamiento, pero ahora después de cada distancia hay una especie de tiempo de procesamiento. Necesita más tiempo para volver a sentirse cómodo emocionalmente contigo. ¿Sientes que él está más atrapado en sus pensamientos cuando se trata de ti? Totalmente. Su mente está muy activa en relación contigo. Analiza, revisa, compara, recuerda. Eso hace que pierda presencia emocional, porque está más dentro de su cabeza que en la experiencia real contigo. Ese estado mental constante desgasta la conexión. ¿Has notado que su forma de expresarse contigo es más medida y menos espontánea? Sí, cada expresión parece más controlada. Ya no hay tanta naturalidad en cómo dice las cosas o cómo reacciona. Todo pasa por un filtro interno que regula lo que muestra. Eso hace que la interacción se sienta más rígida o menos fluida. ¿Sientes que él todavía no ha resuelto internamente lo que pasó después de esa conversación? Exactamente. Ese punto sigue abierto dentro de él. No ha logrado cerrar mental ni emocionalmente lo que escuchó o lo que le impactó. Y mientras eso siga activo en su interior, su comportamiento contigo seguirá teniendo altibajos, dudas y momentos de desconexión parcial. ¿Sientes que él ahora se contiene incluso cuando quiere demostrar interés contigo? Sí, esa contención es muy evidente. Es como si internamente tuviera impulsos claros de acercarse o de mostrar interés, pero algo lo frena justo antes de hacerlo de forma natural. No es falta de sentimiento, sino exceso de control. Esa lucha interna hace que lo que antes era espontáneo ahora se sienta medido, casi calculado, como si estuviera reprimiendo una parte de sí mismo contigo. ¿Te has dado cuenta de que su comportamiento contigo cambia sin una razón visible? Sí, hay variaciones que no siguen una lógica externa clara. Un día puede estar más cercano, más atento, y otro más frío o distante, sin que haya pasado nada evidente. Eso ocurre porque su estado interno está inestable. No responde solo a lo que pasa fuera contigo,
sino a lo que está procesando dentro de su mente en cada momento. ¿Sientes que él ahora duda de cómo actuar contigo incluso en cosas simples? Esa duda aparece incluso en detalles pequeños. Responder, escribir, acercarse, reaccionar. Todo parece pasar por una especie de revisión interna. Antes, no existía ese filtro tan fuerte. Ahora cada acción contigo parece tener peso, como si necesitara asegurarse de que no va a equivocarse o malinterpretar nada. ¿Has percibido que él está emocionalmente más cerrado, pero mentalmente más activo contigo? Sí, esa combinación es muy clara. Emocionalmente se muestra más contenido, menos expresivo, pero en su mente no deja de procesar la conexión contigo. Eso crea una desconexión entre lo que siente y lo que muestra, porque internamente sigue muy involucrado, aunque externamente parezca más distante. ¿Te preguntas si él está intentando entender lo que siente pero sin lograr claridad? Sí, porque está en un punto donde intenta ordenar sus emociones contigo, pero no consigue una conclusión estable. Cada vez que cree entender algo, surge otra duda o recuerdo que lo desestabiliza. Eso lo mantiene en un ciclo de análisis constante sin resolución real. Sientes que él ahora se protege más emocionalmente cuando está contigo. Claramente, hay una actitud de protección. No se expone como antes. No deja ver tan fácilmente lo que le pasa por dentro. Es como si hubiera aprendido a contenerse para no sentirse vulnerable contigo. Esa protección crea distancia, aunque el vínculo sigue existiendo. ¿Has notado que él evita profundizar en conversaciones que podrían llevar a definiciones contigo? Sí. Hay una tendencia a esquivar todo lo que implique claridad emocional o definición. Cuando la conversación puede volverse demasiado profunda, él la desvía o la mantiene en un nivel más superficial. Eso muestra que internamente aún no está listo para enfrentar una definición clara de lo que siente o quiere. ¿Sientes que él está más influenciado por su mente que por su emoción contigo? Totalmente. La mente ahora domina gran parte de su forma de actuar contigo. Analiza más de lo que siente en el momento presente. Eso no significa que no haya emoción, pero sí que la emoción está filtrada constantemente por pensamientos, dudas e interpretaciones. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo se siente más inestable en el tiempo? Sí, no hay estabilidad continua. La energía sube y baja, se acerca y se aleja, se activa y luego se enfría. Esa irregularidad no es casual, sino reflejo de su conflicto interno. Mientras no tenga claridad interna, esa inestabilidad seguirá reflejándose en la conexión. ¿Sientes que él todavía está procesando internamente lo que escuchó sobre ti? Sí, ese proceso no ha terminado. Sigue activo en su mente, incluso si no lo muestra. Esa información sigue influyendo en su percepción, en su forma de reaccionar contigo y en cómo interpreta cada interacción. Es un proceso que aún no se ha cerrado internamente. ¿Has percibido que él está en un punto donde quiere acercarse pero no sabe cómo hacerlo sin conflicto interno? Esa es exactamente la energía final de este bloque. Hay deseo de acercamiento, pero también confusión, dudas y contención emocional. Eso lo deja en un punto intermedio, donde no avanza plenamente ni se aleja del todo, quedando atrapado entre lo que siente y lo que piensa. ¿Sientes que él ahora evita dar pasos claros contigo, aunque internamente los piense? Sí, ese contraste es muy fuerte. En su mente puede haber intención, ideas o incluso ganas de avanzar, pero en la práctica se frena. No convierte esos impulsos en acciones concretas. Es como si se quedara atrapado en el pensamiento sin pasar al movimiento. Esa desconexión entre intención y acción crea una sensación de estancamiento en la relación contigo. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo parece más distante después de momentos de cercanía? Sí, hay un patrón de acercamiento y retirada bastante marcado. Después de momentos donde parece más presente o conectado, suele venir un retroceso emocional. No es algo estable, sino cíclico.
Esa oscilación indica que todavía no tiene equilibrio interno contigo y que cualquier activación emocional luego le genera necesidad de retirarse para procesarlo. ¿Sientes que él ahora está más atento a lo que podría perder contigo que a lo que está viviendo? Sí. Su enfoque se ha desplazado bastante hacia el miedo a las consecuencias. Ya no está tan centrado en vivir la conexión, sino en lo que podría salir mal o lo que podría perder si actúa de cierta forma. Ese enfoque en el riesgo le quita ligereza a la relación y lo vuelve más cauteloso, menos libre emocionalmente. ¿Has notado que él interpreta tus reacciones con más sensibilidad o inseguridad? Sí. Ahora cualquier gesto tuyo puede ser sobreanalizado. Una respuesta corta, un silencio, un cambio de tono. Todo se interpreta más profundamente de lo necesario. Esa hipersensibilidad no viene de ti, sino de su propio estado interno. Está más inseguro y eso hace que perciba señales donde antes solo veía naturalidad. ¿Sientes que él está intentando controlar lo que siente para no perder estabilidad emocional? Exactamente. Hay un intento claro de control interno. Como no logra ordenar completamente lo que siente contigo, intenta regularlo. Eso significa contener emociones, frenar impulsos, no dejarse llevar demasiado. Pero ese control no resuelve el conflicto, solo lo mantiene en pausa, generando tensión interna constante. ¿Te preguntas si él todavía tiene claridad sobre lo que quiere contigo? En este punto, la claridad no es total. Hay partes de él que todavía se sienten conectadas contigo, pero otras están llenas de dudas y ruido mental. Esa mezcla impide una decisión clara o una dirección firme. Por eso su energía contigo parece ambigua, sin definición concreta. ¿Sientes que él ahora evita situaciones donde podría tener que expresarte algo importante? Sí. Hay una evitación clara de momentos que podrían llevar a conversaciones decisivas. No es un rechazo directo, sino una postergación constante. Es como si supiera que hay temas que debería enfrentar contigo, pero no se siente preparado emocionalmente para hacerlo todavía. ¿Has percibido que su presencia contigo es más mental que emocional últimamente? Sí. Esa transformación es muy evidente. Antes había más conexión emocional directa, ahora predomina el análisis. Está más en su cabeza que en el vínculo emocional contigo. Eso hace que la conexión se sienta más distante, incluso cuando hay interacción. ¿Sientes que él ahora revisa constantemente lo que pasó entre ustedes en su mente? Sí. Hay una repetición mental constante de momentos contigo. No es un recuerdo neutro, sino una revisión cargada de interpretación. Intenta encontrar sentido a lo que vivió contigo bajo la influencia de lo que escuchó, y eso lo mantiene en un ciclo mental que no termina de cerrarse. ¿Te has dado cuenta de que su forma de actuar contigo es más contradictoria que antes? Sí, ahora puede mostrar interés y distancia en un mismo periodo corto. Esa contradicción es señal de conflicto interno. No hay una línea emocional estable, sino movimientos opuestos dependiendo de cómo esté procesando internamente todo lo relacionado contigo. ¿Sientes que él todavía no ha integrado lo que escuchó sobre ti dentro de su percepción? Exactamente. Esa información aún no ha sido integrada de forma equilibrada. Sigue influyendo en su percepción, generando dudas, comparaciones y reinterpretaciones constantes. Mientras eso no se estabilice dentro de él, su forma de estar contigo seguirá siendo inestable, cambiante y emocionalmente dividida. ¿Sientes que él ahora se queda pensando demasiado antes de escribirte o buscarte? Sí. Hay una especie de freno mental muy claro. Antes podía haber más impulso, más naturalidad, pero ahora cada vez que va a acercarse, aparece una pausa larga. En esa pausa no hay solo duda, sino todo un proceso interno de análisis. ¿Qué decir? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Qué podría pasar después? Ese exceso de pensamiento rompe la espontaneidad y hace que muchas veces simplemente no actúe, aunque internamente tenga intención. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo parece más tensa, incluso en momentos tranquilos? Sí,
Incluso cuando aparentemente todo está normal, se siente una tensión de fondo. No es algo explosivo ni evidente, sino más bien una carga invisible. Es como si hubiera algo no resuelto entre ustedes que se siente en el ambiente. Esa tensión no depende del momento, sino del estado interno que él arrastra desde lo que escuchó y cómo lo sigue procesando. ¿Sientes que él ahora está más desconfiado de lo que siente contigo? Esa desconfianza no es hacia ti directamente, sino hacia su propia percepción. Empieza a cuestionarse si lo que siente es real, si es estable o si está influenciado por lo que escuchó. Esa duda interna debilita su seguridad emocional contigo y hace que ya no confíe plenamente en sus propias sensaciones. ¿Has notado que él ahora evita reaccionar impulsivamente contigo? Sí, la impulsividad prácticamente desapareció. Antes podía haber reacciones más naturales, más inmediatas, pero ahora todo pasa por un filtro de control. Se detiene, piensa, recalcula. Ese cambio lo hace más prudente, pero también más distante emocionalmente, porque la espontaneidad es lo que daba fluidez a la conexión. ¿Sientes que él está intentando entenderte sin realmente abrirse emocionalmente? Sí, hay un intento de comprensión más mental que emocional. Quiere entender qué está pasando contigo o entre ustedes, pero sin exponerse del todo. Eso crea una dinámica desigual. Él observa, analiza, interpreta, pero no se entrega emocionalmente al mismo nivel que antes. Te preguntas si lo que escuchó sobre ti sigue influyendo en cómo te trata. Sí, porque esa información no quedó como algo aislado. Se integró como una capa más en su percepción de ti. Aunque no lo mencione, afecta su forma de reaccionar, su nivel de confianza y la forma en la que interpreta tus gestos o palabras. ¿Sientes que él ahora se acerca pero con una especie de freno interno constante? Exactamente. Es como si cada acercamiento tuviera dos fuerzas opuestas, una que quiere avanzar y otra que lo detiene. Esa lucha interna genera acercamientos incompletos, sin total entrega. No desaparece el vínculo, pero sí pierde fluidez. ¿Has percibido que él está más en su mundo mental cuando se trata de ustedes dos? Sí, pasa mucho más tiempo procesando internamente la relación que viviéndola en el presente. Recuerdos, dudas, interpretaciones. Todo eso ocupa más espacio que la experiencia real contigo. Eso cambia completamente la dinámica, porque la conexión deja de ser vivida y pasa a ser pensada. ¿Sientes que él ahora interpreta tus silencios o reacciones de forma exagerada? Sí, hay una sensibilidad aumentada hacia todo lo que haces o no haces. Un silencio puede ser interpretado como algo significativo. Una respuesta breve puede generar dudas. Esa sobreinterpretación viene de su inseguridad actual, no de tus acciones reales. ¿Te has dado cuenta de que su comportamiento contigo parece dividido entre acercamiento y retirada? Sí, ese patrón es constante. No logra mantenerse en una sola dirección emocional. Se acerca cuando su parte emocional toma fuerza, pero se retira cuando entra la duda o el análisis. Esa oscilación es reflejo directo de su conflicto interno no resuelto. ¿Sientes que él todavía no ha logrado soltar completamente lo que escuchó sobre ti? No. Esa información sigue activa dentro de su mente. No se ha cerrado ni integrado del todo, y por eso sigue influyendo en su percepción. Mientras eso permanezca sin resolver internamente, su energía contigo seguirá siendo inestable, ambigua y marcada por la duda constante. Sientes que él ahora se muestra más frío en algunos momentos, pero luego vuelve a acercarse sin explicación. Sí, ese vaivén es muy típico en su energía actual. No es una frialdad constante, sino intermitente. Hay momentos en los que se cierra completamente, como si se desconectara emocionalmente, y otros en los que vuelve a acercarse o mostrar interés. Esa alternancia no depende de ti directamente, sino de su estado interno, que está lleno de dudas y pensamientos cruzados. ¿Te has dado cuenta
¿De que él ahora evita conversaciones profundas contigo, incluso cuando hay oportunidad? Sí. Cuando surge la posibilidad de hablar de algo más serio o emocional, suele esquivarlo de forma sutil. Cambia de tema, responde superficialmente o simplemente no profundiza. Eso no significa falta de interés, sino miedo a enfrentarse a lo que realmente siente o a lo que podría salir a la luz en ese nivel de conversación. ¿Sientes que él ahora analiza demasiado lo que tú podrías estar pensando de él? Sí. Hay una preocupación constante por cómo lo percibes. No solo se centra en lo que siente, sino también en cómo puede estar siendo interpretado por ti. Esa doble atención, a sí mismo y a cómo lo ves, lo sobrecarga mentalmente y lo hace más inseguro en su forma de actuar contigo. ¿Has notado que su energía contigo parece más pesada emocionalmente, como si hubiera algo no resuelto? Sí. Hay una sensación de carga emocional que no se libera. No es algo evidente en palabras, pero sí en el ambiente entre ustedes, como si hubiera una tensión acumulada que no se expresa ni se resuelve, y eso hace que la interacción se sienta menos ligera que antes. ¿Sientes que él ahora está más atrapado en lo que debería hacer contigo que en lo que realmente quiere? Exactamente. Está más en el debería que en el deseo real. Su mente le impone escenarios, consecuencias y decisiones posibles, pero eso no siempre coincide con lo que siente. Esa desconexión entre deseo y análisis lo deja en un estado de bloqueo emocional contigo. ¿Te preguntas si él todavía confía en su percepción inicial sobre ti? Esa confianza inicial está debilitada. No ha desaparecido, pero ha sido cuestionada. Ahora su percepción de ti está dividida entre lo que vivió contigo y lo que escuchó o interpretó después. Esa mezcla hace que ya no tenga una imagen única y clara. ¿Sientes que él ahora tarda más en reaccionar emocionalmente a lo que pasa entre ustedes? Sí, hay un retraso evidente. No reacciona de forma inmediata como antes, sino que necesita tiempo para procesar. Ese tiempo no es solo físico, sino mental y emocional, porque todo lo filtra antes de responder o actuar contigo. ¿Has percibido que él ahora se protege más incluso en pequeños detalles contigo? Sí, incluso en cosas simples hay contención. No se expone igual, no se muestra tan directo ni tan abierto. Esa protección es una forma de evitar sentirse vulnerable mientras sigue intentando entender qué está pasando dentro de él. ¿Sientes que él ahora revisa mentalmente cada interacción contigo después de que ocurre? Sí. No solo analiza el momento en el presente, sino que luego lo repasa. Después de interactuar contigo, vuelve a pensar en lo que dijo, cómo reaccionó, cómo lo interpretaste. Ese análisis posterior refuerza su confusión y prolonga el impacto de cada interacción. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo no es lineal, sino completamente variable? Sí, no hay una estabilidad clara. Su energía sube, baja, se acerca, se aleja, se activa y se apaga. Esa variabilidad refleja directamente su estado interno, que todavía no encuentra equilibrio entre lo que siente, lo que piensa y lo que teme. ¿Sientes que él todavía no ha logrado liberar completamente el impacto de esa conversación sobre ti? No. Ese impacto sigue presente en su sistema emocional. No se ha liberado ni aclarado del todo, y por eso sigue influyendo en su comportamiento contigo. Hasta que no lo procese completamente, su forma de relacionarse contigo seguirá marcada por la duda, la cautela y la inestabilidad emocional. ¿Sientes que él ahora se muestra más inseguro cuando intenta acercarse a ti? Sí. La inseguridad se nota en cada intento de acercamiento. Antes podía haber más naturalidad, pero ahora incluso un gesto simple parece venir acompañado de duda interna. No es que no quiera acercarse, sino que no confía del todo en cómo será recibido o en lo que puede desencadenar ese acercamiento. Esa inseguridad lo hace más lento, más cuidadoso y menos espontáneo contigo. ¿Te has dado cuenta de que su energía contigo se siente como si estuviera en pausa en ciertos momentos? Sí,
Hay momentos donde su energía no avanza ni retrocede, simplemente se queda estancada. Es como si algo dentro de él presionara el freno emocional. No es desconexión total, sino una especie de suspensión interna. Esa pausa no depende de lo que ocurra contigo en ese momento, sino de lo que sigue procesando internamente. ¿Sientes que él ahora interpreta tus reacciones como señales más importantes de lo que realmente son? Sí, hay una tendencia a sobreinterpretar todo lo que haces. Un gesto pequeño puede convertirse en algo significativo en su mente. Eso no viene de la realidad, sino de su estado interno de inseguridad y análisis constante. Esa sobrelectura de tus acciones lo aleja de la naturalidad de la conexión. ¿Has notado que él ahora se comporta de forma más cuidadosa para no equivocarse contigo? Sí, hay una especie de autocontrol constante. Todo lo que hace contigo parece pasar por un filtro interno que busca evitar errores o malentendidos. Ese miedo a equivocarse hace que pierda espontaneidad y actúe de forma más rígida de lo que realmente siente. Sientes que él está confundido entre lo que siente y lo que piensa que debería sentir. Esa confusión es muy fuerte ahora. Su parte emocional le dice una cosa, pero su mente racional, influenciada por lo que escuchó o interpretó, le dice otra. Esa discrepancia crea un conflicto interno constante que no le permite tener claridad contigo. Te preguntas si él todavía mantiene la misma percepción emocional que tenía antes de todo esto. Esa percepción ya no es exactamente la misma. No desaparece, pero se ha mezclado con nuevas capas de duda y análisis. Eso hace que su visión de ti sea menos pura emocionalmente y más fragmentada, con interpretaciones que antes no existían. ¿Sientes que él ahora evita exponerse emocionalmente contigo, incluso cuando hay oportunidad? Sí, evita abrirse completamente. Hay momentos donde podría expresarse más, pero se contiene. Esa contención no es casual. Es un mecanismo de protección emocional que ha desarrollado después del impacto de lo que escuchó. ¿Has percibido que su energía contigo fluctúa dependiendo de su estado mental del momento? Sí, su energía no es estable porque depende mucho de lo que esté pensando en ese instante. Si su mente está más tranquila, puede haber cercanía. Si está en análisis o duda, aparece la distancia. Eso hace que la conexión contigo sea impredecible. ¿Sientes que él ahora revisa internamente si puede confiar en lo que siente por ti? Sí, esa revisión interna es constante. No confía del todo en sus propias emociones en este momento, porque están mezcladas con información externa que le generó dudas. Esa falta de confianza interna lo mantiene en un estado de inseguridad contigo. ¿Te has dado cuenta de que él ahora evita ciertos momentos donde podría definirse algo entre ustedes? Sí, hay una evitación clara de los momentos que podrían llevar a una definición emocional o relacional. No porque no haya vínculo, sino porque no se siente preparado para enfrentar esa claridad ahora mismo. ¿Sientes que él todavía no ha cerrado internamente el impacto de lo que escuchó sobre ti? Exactamente. Ese impacto sigue abierto dentro de él. No ha sido procesado ni integrado completamente, y por eso sigue influyendo en su comportamiento contigo. Mientras eso no se cierre internamente, su energía contigo seguirá siendo inestable, contradictoria y llena de pausas emocionales.